Este día vamos a conversar sobre el tema la fe de Jesús. Recuerden que hemos estado aprendiendo mucho sobre este tema de la fe y más que conceptualizarlo, lo que estamos tratando de compartir es la experiencia que debemos vivir con Dios. Una experiencia creciente, una experiencia diaria, vital, dirá una cita por allí que vamos a leer eventualmente, y el día de mañana quiero decir, pero es importante que cuando hablamos de la fe no lo veamos solamente desde el aspecto teórico, sino que nos tomemos el tiempo para vivenciarlo, es decir, para preguntarnos cómo estamos viviendo nuestra relación con Dios. Por eso hoy vamos a hablar sobre la fe de Jesús, porque si hay alguien que realmente puede ser nuestro modelo con respecto a la fe, ese es Jesús. No porque los demás modelos que vimos el día de ayer, esos ejemplos de fe, no nos sean útiles, sino porque la fe de Jesús nos muestra cómo nosotros podemos enfrentar cualquier crisis. Así que vamos a orar pidiendo la dirección de Dios para nuestra reflexión de este día. Bondadoso Padre, que estás en las alturas de los cielos, estamos agradecidos por tu palabra que instruye nuestras mentes y nuestros corazones. Háblanos, te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. En el mensaje de los tres ángeles hay un pasaje que es central, especialmente en la comprensión adventista de la teología del mensaje final de Dios para la humanidad. Y ese pasaje es el que dice de que los santos de Dios, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Qué es eso de tener la fe de Jesús? Bueno, muchos han tratado de explicar esto como que el texto debería decir que tienen la fe en Jesús. Y claro que tienen la fe en Jesús. Los hijos de Dios tenemos que tener nuestra fe puesta solamente en Jesús. Porque, como dice Hebreos, nuestros ojos deben estar puestos en Él. Él es la meta. Pero también es importante destacar que cuando el texto nos dice que debemos tener la fe de Jesús, nos está señalando a nuestro verdadero ejemplo. Aun cuando podemos ver modelos de fe, grandes modelos de fe, lo vamos a decir, como los héroes de la fe de la historia, pero también estoy seguro que has conocido personas que son modelos de fe. Yo puedo hablar de mi madre, que ahora ya descansa en el Señor, que fue un modelo de fe para mí. Y tú ves a las personas así y dices, estas personas tienen algo más, tienen algo, a pesar de que son seres humanos, como todos nosotros, que cometen errores, que flaquean, pero el Señor Jesucristo, que también era humano completamente, porque se hizo hombre, nos dice la Biblia, nos muestra hasta dónde podemos llegar si estamos dispuestos a confiar en el plan de Dios para nuestra vida. Por eso la fe de Jesús es imitar a Jesús, especialmente cuando las cosas no parecen ir exactamente como nosotros pensamos. Y creo que el ejemplo en la vida de Jesús que nos presenta con mucha claridad esto se encuentra en el Evangelio o en los Evangelios, pero vamos a ir específicamente al Evangelio de Mateo capítulo 26. Y aquí, desde el versículo 36 en adelante, se nos presenta el momento en el que el Señor Jesús ora en Getsemaní, ahí en la prensa de los olivos, que eso es Getsemaní, una prensa de los olivos, ahí donde su alma, su cuerpo, su ser, todo su ser, fue estrujado con esta perspectiva misteriosa, vamos a decirlo, de lo que significó comenzar a cargar todos los pecados de los seres humanos para luego llevarlos a la cruz. Y ahora, aquí el Señor nos revela su corazón. Lleva a sus discípulos y cuando llegan a Getsemaní les dice, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro, algo que el Señor acostumbraba a hacer. Luego le dice a sus discípulos, especialmente a 3 de sus discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Miren hasta dónde está sufriendo el Señor Jesucristo. Lleva a sus 3 mejores amigos del círculo íntimo y les hace un pedido especial. Oren por mí.
Y bueno, ellos hacen lo que muchas veces nosotros hacemos, decir que sí, aunque luego no oramos. Es triste y nos pasa a todos, ¿no? Pero ahora, escuchen la oración de Jesús. Él dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Más adelante, luego de que los discípulos no han podido velar con Jesús, los 3 amigos íntimos no han podido velar, Lucas explica que estaban llenos de tristeza y por eso se habían quedado dormidos. Es decir, estaban en un estado en el que no podían con su cuerpo siquiera. Él vuelve a orar. Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y recuerda que ya hemos estudiado la oración modelo. Y Jesús en esa oración modelo enseñó, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Y ahora la está aplicando. Ahora está aplicando su propia oración a su vida. Y él le dice al Padre, Padre, si no es posible que pase esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Esto es fe, es confiar en el plan de Dios. No siempre nos resulta fácil porque nuestro instinto de supervivencia siempre está luchando. Fue lo que le pasó al Señor Jesús, como ser humano que era, está enfrentando esta perspectiva de tener que ir a la cruz y no quiere ir a la cruz. Preferiría no hacerlo. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Que en realidad en este pasaje Dios guarda silencio. Tú lees el pasaje y no ves por ninguna parte una respuesta directa de Dios. En el deseado de todas las gentes se nos dice apenas que llega, bueno, también en los evangelios, que llega un ángel a consolarlo, pero no hay una respuesta directa del Padre para Jesús. Y eso es fe, estar dispuesto a confiar en Dios, incluso cuando guarda silencio, cuando parece que no nos está dando respuesta. Y bueno, el Señor Jesús sabía cuál era la respuesta en realidad que recibiría si Dios hubiera hablado, porque el plan ya estaba trazado. Así que el Señor Jesús ahora tiene que tomar la decisión de confiar en ese plan e ir a la cruz. El deseo de todas las gentes nos dice de que Él no miraba más allá de la tumba, porque realmente la carga de nuestros pecados sobre Él era abrumadora. Pero aún así, Él siguió confiando en el plan de Dios, en el plan del Padre. Y eso es la fe que nosotros podemos experimentar hoy en día. ¿Y sabes por qué lo digo de esa manera? Porque el mundo se avecina sobre el mundo, mejor dicho. Una tormenta que va a ser una tormenta terrible. Pero si nos acercamos a Dios con confianza y le permitimos al Señor Jesús morar en nuestro corazón, habitar en nuestro corazón, que el Espíritu Santo pueda habitar en nuestro corazón, entonces podremos enfrentar la crisis final con seguridad. No porque nosotros tengamos algo dentro de nosotros que nos garantice la victoria, porque no lo tenemos, sino porque podemos aferrarnos a la victoria del Señor Jesucristo. Él ya ganó. Él obtuvo la victoria por nosotros, pero espera que su victoria la tomemos personalmente y tengamos una experiencia vital con Él a fin de que cada día pueda ser un día de preparación. Porque a veces nos pasa, ¿verdad? En cosas tan sencillas. A mí me pasa mucho por mi temperamento colérico. Hoy no estamos hablando de los temperamentos, pero es muy interesante porque yo soy esencialmente melancólico colérico. Pero eso es para otro tema, ¿no? Y otro día vamos a poder conversar de esto seguramente porque estamos ahí trabajando en materiales que queremos compartir por acá. Pero, ¿cuántas veces nos ha pasado que tal vez yendo hacia un lugar, teniendo que tomar un transporte, el transporte ni nos vio, pasó de largo, y en lugar de agradecer al Señor, incluso en esas circunstancias, como dice Pablo, dar gracias a Dios por todo, lo que hacemos es comenzar a enojarnos porque ya vamos tarde, porque no nos vio, porque eso significa un retraso para nosotros, porque
en fin, ¿no? Y nos quejamos, pataleamos. Yo lo digo porque yo lo he hecho tristemente y a veces le cuesta a uno aprender esta lección de aprender a confiar, y de repente te das cuenta más adelante que el autobús tuvo algún accidente o tuvo algún desperfecto. No digo un accidente algo aparatoso, no, tal vez tuvo un desperfecto. Y lo que parecía que era un inconveniente, al no haberse detenido el vehículo, se convirtió en una bendición porque ibas a perder todavía más tiempo. Pero ¿cómo nos cuesta confiar en Dios en esas situaciones, verdad? Que son tan cotidianas. Y creo que la lección aquí es, si vamos a tener la fe de Jesús, pues necesitamos la paciencia de los santos. Yo creo que ese texto está hermosamente escrito porque nota lo que dice Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos. Porque para lo que viene se necesita tener paciencia. Tal vez no vamos a escuchar la voz de Dios respondiéndonos inmediatamente como cuando Jesús estaba ahí en el Getsemaní. Así que vamos a necesitar paciencia. Y la paciencia de los santos se va a reflejar en que siguen fieles a los mandamientos de Dios porque tienen la fe de Jesús, porque tienen una conexión real con Jesús que les permite saber que pase lo que pase, en las manos de Dios están seguros. Así que hoy puedes poner por ahí por escrito, estoy en las manos de Dios. Confía en eso. Y sé que a veces nos cuesta cuando la experiencia sensible se vuelve un poco negativa, ahí nos cuesta. Pero recuerda, sigue confiando en Dios. Sigue confiando en Jesús, porque estás en sus manos. Así que escribe, estoy en las manos de Dios. Con esa seguridad de que el Señor siempre está cuidando de nosotros. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Espero que este comentario te haya servido. Y al hablar de la fe de Jesús, recuerda, esto tiene que ver con conectarte con Jesús de manera vital cada día, caminar con Él. Hoy le vamos a pedir al Señor que nos ayude, porque todos tenemos una fe que flaquea, una fe que tambalea, y eso no es un problema para Dios. El problema es cuando no le llevamos esas dudas, esos temores a nuestro Dios, o esas quejas incluso a nuestro Dios, porque pensamos que no nos va a oír. Y Dios siempre está atento a nosotros, siempre está cuidando. Y si en algún momento sientes que está guardando silencio, allí sigue confiando, porque estás en sus manos. Y si confías que estás en sus manos, también saldrás victorioso de esa circunstancia en la que estás ahora metido. Espero que, como te digo, esto te haya servido. Y si te ha servido a ti, compártelo con otros para que alguien más pueda ser bendecido por la palabra de Dios. Vamos a orar. Querido Padre, gracias porque tú has sido paciente con nosotros. Gracias, Señor, por tu amor y gracias porque estamos en tus manos. A veces nos cuesta asimilar que tú tienes un plan que excede nuestras expectativas. Perdónanos, Señor, pero ayúdanos a mantener nuestra confianza en ti. Te lo imploramos en Jesús. Amén.